Hoy comenzamos con la siembra de este proyecto. Antes de continuar, te invitamos a que nos sigas, a que nos regales un like y podamos crecer con nuestra comunidad, sembrarte. Recuerda que tu cuerpo es tierra y lo que siembras en él florece. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Antes de comenzar el proceso de preparación del sustrato, vamos a preparar desinfectante. Este desinfectante es a base de sales cuaternarias de amonio. Viene al 50% de concentración de ingrediente activo y vamos a usarlo a 1 mililitro por litro. Es suficiente para desinfectar, en este caso, el recipiente donde vamos a hacer la mezcla del sustrato y las zonas o herramientas que vayamos o que vayan a estar en contacto con los materiales e insumos a usar en este proceso. Agitamos un poco la mezcla y procedemos con la aplicación. Esta carretilla ya fue previamente lavada con detergente en polvo y está limpia, así que vamos a proceder con la desinfección. Así evitamos cualquier riesgo de contaminación por agentes biológicos o ensuciamiento en general. Hola, buenas tardes. Vamos el día de hoy a comenzar con el proceso de la siembra de las charolas. La intención es mostrarles cómo el paso a paso de esta actividad, que es, desde mi punto de vista, la más importante en el huerto, porque de este proceso inicial depende todo el resto del ciclo. Así que vamos a mostrarles inicialmente la preparación del sustrato, que consiste en peat moss, una mezcla de peat moss con perlita, y para tapar las charolas, para tapar la siembra, la semilla, vamos a usar vermiculita. La mezcla la vamos a realizar en un recipiente como esta carretilla, para que puedan observar cómo hacerlo, ¿no? Puede hacerse de diferentes maneras. Otra forma también rústica podría ser en una mezcladora de las que se usan, las que usan los albañiles para hacer la mezcla de concreto, de cemento. Se agregan los materiales, se activa y empieza a girar, entonces se integran perfectamente los componentes. Por el momento lo vamos a hacer de una manera muy manual, que es como, pues, para las personas que no tengan como las herramientas o el equipo un poco más sofisticado, pues bueno, lo puedan hacer de una manera más casera o más manual. Entonces vamos a comenzar. La carretilla ya la desinfectamos, es importante, fue lavada y desinfectada para evitar la contaminación cruzada. En este caso podría la carretilla, como se usó para la limpieza del invernadero, para sacar los restos de vegetal del desmalezado, pues puede tener alguna plaga, o pues más crítico podría ser que traiga alguna enfermedad, algún hongo, alguna bacteria que pudieron haber estado en las malezas y por contacto pudieran pasarse al sustrato y posteriormente a la semilla. Por eso es importante siempre mantener limpio todos los objetos y herramientas, nuestras manos también, por supuesto, que vamos a usar durante todo el proceso. Así que no se vayan, vamos a comenzar ahora.
vamos a agregar primero el peat moss, que es el que va en una cantidad más grande. Vamos a usar una proporción del 80% de peat moss más 20% de perlita. El peat moss es un material orgánico que se usa en la jardinería, se usa también, es muy común usarlo en el viverismo, sobre todo para producción de plántula en charola. Y la perlita es un material inorgánico, es un mineral expandido por calor. Entonces va a ir 80% de peat moss. Este es el peat moss. Se alcanza a ver. Este es el peat moss. Y bueno, la perlita y esta es la perlita. Es un material bastante liviano que lo que nos aporta en la mezcla del sustrato es drenaje y aireación. Recordemos que las raíces, las plantas, necesitan un balance correcto de oxígeno y humedad. Entonces el peat moss lo que nos aporta es precisamente oxígeno, drenaje del agua al momento del riego, y el peat moss lo que nos va a aportar es retención y estructura para la formación del cepellón. Una vez que la semilla germina y empieza a explorar las raíces, empiezan a explorar el sustrato de donde se van a alimentar posteriormente. Normalmente los sustratos se miden en volumen, es decir, por litros o metros cúbicos, etcétera. Vamos en esta ocasión a utilizar este recipiente para que quede muy claro cómo es la proporción. En este caso dijimos que va a llevar 80% peat moss, 20% perlita. Eso implica que vamos a usar 8 tantos de este litro de peat moss y 2 de perlita, ¿sale? Vamos a comenzar a llenar el recipiente. Aquí es importante que no compactemos, porque si compactamos estamos eliminando aireación. Entonces la medición es expandido el material, ¿sale? Por esa razón es que se mide en volumen y no en peso. Porque hay otra razón más. La razón adicional es que los sustratos no traen una humedad constante, homogénea. Entonces si los midiéramos por peso, al momento de la integración, incluso cuando se perdiera parte de esa humedad, nos puede dar un dato erróneo, ¿no? Entonces vamos a agregar 8 recipientes de estos de peat moss. Estas pacas vienen ligeramente compactadas, entonces hay que hacer un tipo de amasado o de descompactación. ¿Cuántos llevamos? ¿6 o 5? Ya no me acuerdo.
Creo que van 6, ¿va? Muy bien, gracias. Siete. Y la última. 8. Ahora lo que seguiría ya sería la perlita. Si vamos a hacer más, que en este caso sí vamos a preparar más, ahorita es solo como el ejemplo, pues agregamos el doble, ¿no? En todo caso agregaríamos 16 cubetas de peat moss y 4 de perlita. La perlita es más sencilla, esta no viene compactada, entonces igual al ras, 1, 2, 3 y 4. Y ahora sí procedemos a mezclar el material. Puede ser con alguna herramienta o en este caso, como es poquito, pues con las manos, ¿sale? Aquí la intención es que los dos componentes queden completamente integrados, que quede homogénea la mezcla, porque si no, en la charola lo que va a pasar es que va a haber algunas cavidades que van a tener mucha perlita y poco peat moss y viceversa, y eso en el proceso de desarrollo de la plántula nos va a generar poblaciones diferentes. Algunas plantas se van a ir más pequeñas, sobre todo las que tienen mucha perlita, porque pues la perlita es un material de naturaleza seca, es decir, que va a tener mucho oxígeno pero poca humedad, y el peat moss es lo contrario, es un material que retiene, absorbe mucha humedad y las raíces van a tender a asfixiarse por falta precisamente de oxígeno. Entonces procuramos que la mezcla quede lo más integrada posible. Entonces aquí podemos observar ya está, ya se ve homogénea. Entonces aquí ya estamos prácticamente listos para agregar solamente el agua. En este caso, una opción, vamos a agregarla directamente con la cubeta, pero una opción es usar una regadera, o incluso la misma, si es una cantidad pequeña, podemos usar la misma mochila aspersora, le quitamos las boquillas y directamente le aplicamos el agua. El peat moss ya trae humedad, entonces en realidad necesita poca agua. En este caso le vamos a agregar, yo considero que con 2 cubetas de estas, que serían 2 litros, nos van a ser suficientes para que quede en la humedad correcta, ¿sale? Que si no, no voy a poder. Ya están a mi lugar. No, este es mi lugar. Este es mi lugar. Aquí ya le habíamos agregado 2 litros de agua. Le agregamos un tercero, ya que habíamos en la primera parte agregamos el doble de la perlita que debíamos agregar, ¿no? Agregamos 4 litros y se requerían 2. Entonces preparamos más mezcla y ya compensamos. Recordemos que son 8 partes de peat moss por 2 de perlita, ¿vale? Entonces ya nada más falta integrarlo y ya procederíamos a llenar las charolas, que es algo bastante, pues es algo bastante rápido en realidad. Listo. Ya quedó el sustrato preparado. Ahora vamos a hacer el llenado de las charolas. Las charolas son de estas que adquirimos, son de
foam o unicel y son de 200 cavidades. Así que vamos a tener, si tuviéramos el 100% de germinación, 200 plantas por cada charola. Como estas charolas son nuevas, no va a haber necesidad de lavarlas ni de desinfectarlas. Esta es la charola, trae 200 cavidades, que serían 10 cavidades a lo ancho por 20 a lo largo. ¿Sale? Vamos a proceder a llenar de la siguiente manera. Agregamos el sustrato a lo ancho y largo de la charola, asegurándonos que todas las cavidades queden cubiertas con sustrato. Y después hacemos un ligero movimiento de compactación, que consiste en dejar caer la charola unas 2 veces. Con eso es suficiente para que las cavidades queden con suficiente sustrato. Procedemos a retirar el exceso. Y tenemos ya esta charola, está lista para sembrarse. El siguiente paso sería hacer unos pequeños orificios en el centro de cada una de las cavidades. Ahora vamos a comenzar a sembrar las charolas. Primero vamos a sembrar tomate, un tomate semideterminado, que bueno, para dar un poquito más de contexto, los tomates se dividen por su hábito de crecimiento en determinado, semideterminado e indeterminado. El determinado normalmente se cultiva en campo abierto y es ese que produce como si fuera un pequeño arbusto, y toda su producción la da en más o menos un mismo tiempo. Luego el indeterminado sería el que crece como si fuera una enredadera, en la que tiende a irse muy lejos, muy alto, y hay que hilar la planta, hay que guiarla, y debe haber un sistema de tutoreo para que la planta quede de manera vertical. El indeterminado se llama así porque si no cortas el punto de crecimiento, puede seguir creciendo indefinidamente, ¿sale? Y el semideterminado sería un intermedio entre el determinado y el indeterminado. Entonces, esta variedad que vamos a sembrar ahora es un tomate que me obsequió, bueno, son varias semillas las que me obsequió un amigo y gerente general de la empresa Baja Plants, allá en Baja California, en Vicente Guerrero, Baja California. Y bueno, gracias y saludos también hasta allá. Vamos a ver cómo es el proceso de siembra. Primero hay que hacer unas pequeños orificios en el centro de cada cavidad, ahí es donde vamos a depositar cada una de las semillas. Entonces procedemos a hacer los orificios. Son orificios de aproximadamente un poco menos de medio centímetro de profundidad, y es donde vamos a agregar cada semilla. Además de tomate, nos mandaron kale, brócoli,
lechuga y unos pocos pepinos, variedad Tirano F1. Así que nuevamente gracias por las semillas. Allá el amigo Juan Enrique, Baja Plants, una empresa en la que estuve trabajando unos años, por allá del 2016, si no mal recuerdo los años. Entonces vamos a proceder a sembrar. Esta semilla viene tratada, por lo tanto no hay necesidad de hacer ninguna maniobra adicional más que pues ya propiamente sembrar. Entonces aquí consiste solamente en depositar una semilla por cavidad. Normalmente las semillas certificadas vienen con porcentajes de germinación bastante elevados, hablamos de un 95 al 98%, y entonces no es necesario agregar más que una semilla por cada cavidad. Aquí lo que buscamos es que cada semilla vaya de preferencia lo más centrado posible a la cavidad. Esto es para que cuando germine y ya empiece a desarrollar, pues no se hagan competencia con su vecina. De tal manera que las plantas crezcan lo más homogéneas posible. Si empiezan a hacerse competencia, ya sea por luz, principalmente por luz, sobre todo en estas cavidades. Esta es una cavidad pequeña para mi gusto. El tomate, creo yo, desde mi punto de vista, sería la cavidad más pequeña en la que la sembraría. Más pequeña que esta no lo haría porque tiende a competir mucho por luz, sobre todo, y por espacio, y eso genera un posible estiramiento o etiolación, que se le llama a este proceso, donde las plantas tienden a alargarse mucho en busca de luz. Así que pues en esta cavidad lo vamos a hacer. Por el momento no conseguimos una cavidad más grande. Normalmente se ponen en cavidades de 128 celdas. Eso nos da un espaciamiento mayor y por lo tanto menor competencia, y entonces la planta se desarrolla de una manera más adecuada. Continuamos. Bueno, aquí ya tenemos la charola terminada de sembrar. Si alcanzan a observar, ahí hay una semilla por cada cavidad. En algunos casos se nos llegaron a ir dos, las vamos a dejar. Fueron muy pocas las cavidades que tienen doble. Y en caso que germinen las dos, podemos mover a una de estas dos a una cavidad donde no haya germinado. Pero lo ideal es dejar solo una semilla por cavidad, a menos que nuestro vendedor o proveedor de semilla nos diga que trae una germinación baja, no sé, 70%, valdría la pena tal vez hacer una siembra con doble semilla. Ahora ya acabamos de sembrar, vamos a comenzar a tapar la semilla. La semilla la tapamos con este material. Es un material bastante ligero y nos ayuda mucho a que al momento de la germinación la semilla no batalle, o la plantulita
no batalle para levantar el sustrato y salir sobre la superficie del medio de cultivo. Así aseguramos o mejoramos el porcentaje de emergencia o germinación. Esta es la vermiculita. Es un material, les digo, bastante ligero y eso, además de retener una buena cantidad de humedad, nos ayuda a que la semilla se mantenga en un nivel correcto de humedad y oxigenación y mejore o tengamos un buen porcentaje de emergencia o germinación. Entonces procedemos a tapar. Y una vez terminado, lo que seguiría pues sería el riego, ¿vale? Listo, ahí quedó. Entonces aquí ya quedó la charola, la semilla completamente cubierta. Y ahora lo que seguiría ya es nada más regar. Vamos a regar con la mochila, la aspersora. Solo le vamos a quitar la boquilla para que salga un poquito más a forma de chorro el agua. Bien, pues ahora lo que sigue solo es cerrar con el riego. Les decía que ya aquí ya retiré la boquilla para que el agua salga un poco más a chorro, más que asperjado como si fuera una fumigación. Entonces esta bomba es una bomba eléctrica, la activamos, regulamos aquí la cantidad de agua para que no escarbe la charola y empezamos a regar. Este paso también lo podemos hacer con alguna regadera manual o con de las que venden en las comunes que venden en las ferreterías. Aquí solo estoy agregando agua, no lleva nada más que agua. Podríamos agregar algún microorganismo benéfico para proteger la semilla. Y que no vaya a haber algún tipo de daño en la semilla, pudrición sobre todo. Sin embargo, recordemos que la semilla viene tratada con un fungicida, entonces lo ideal es mejor aplicar esos productos una vez que ya esté germinada. A lo mejor en el primer riego vamos a aplicar un tricoderma. Los tricodermas es un hongo que ayuda a proteger la raíz y parte del cuello de la plántula durante las primeras 2-3 semanas, que es donde más riesgo de algún hongo tenemos, y puede incluso llegar a matar a las plantitas. Entonces es importante la protección de las plantas en sus primeros días. Eso sería todo. Ya agregamos el riego. Esta charola, lo que seguiría es terminar de sembrar el resto de charolas. Haríamos lo mismo que hicimos ahora, las vamos a estivar y una vez estivadas las vamos a llevar al invernadero, en donde las vamos a cubrir con una malla, con algo oscuro para evitar el ingreso de luz. Y adentro del invernadero pues tenemos condiciones de temperatura elevadas, entonces eso va a hacer que sea más rápido el proceso de germinación. También podríamos acomodarlas o dejarlas bajo sombra si no contamos con un espacio como el invernadero, y
sin problema puede germinar, solo que tardaría tal vez un poco más, unas cuantas horas más o incluso días, 1 o 2 días más. ¿Vale? Sin ningún inconveniente podemos hacer cualquiera de los dos procesos. Hola, buenas tardes. Vamos hoy a hacer una pequeña caminata rumbo al Cristo Rey, que se encuentra a unos 30-40 minutos de la comunidad de Tepanco. Está próximo a llover, a ver si no nos mojamos. Mire, ya llegaron, mire. Van a ver que yo llego primero que este rey. ¿Quién gana primero que este rey? ¡Ustedes! Déjala, amor. Déjala, corazón. Joan. ¿No quiere más, mira? Aquí hay un hueco. Creo que tenemos que ir aquí. Mami, ¿aquí está seguro? Sí, es seguro. ¿Aquí seguro? ¿Aquí seguro? ¿En este charco? Me gustaría conocer los suyos, pero no. Al parecer, ese es el más grande por ahora. ¿Y este es el grande? ¿O este? Ah, ese es el grande. ¿Esto qué es lo que tiene? Parece agua húmeda. Dice que es agua seca, ¿no? Es agua seca. Vámonos, Yoyo, vámonos. Yoyo, Yoyo. ¿Te acuerdas cuando decías que querías bañarte con agua seca? Alguien más se quiere bañar. Vine. Tiene calor. Vine. Ay. Mades, vénganse de frente. Mira, sí me entienden, ¿verdad? Yo la jalo. Venimos de regreso de la caminata del Cerro de Cristo Rey. Una tarde con amenaza de lluvia, pero muy disfrutable. Con arcoíris, con una temperatura muy agradable. Y muchos sonidos bonitos de las aves y todo muy padre. Sí, también ahorita se pueden apreciar en su máximo esplendor las flores. Hay de muchos colores, sobre todo amarillas y rojas. Y bueno, hay cuerpos de agua donde los animalitos bajan a tomar agua o suben. Y ahí también Mine pasó a hidratarse. Por ahí en una parte del video les mostraremos. Saludos. Adiós.